Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a ver la aplicación de las reglas de derivación básicas para las funciones exponenciales. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Antes de ver las reglas básicas para derivar una función exponencial, es importante recordar cuál es la estructura de este tipo de función. La forma general de una función exponencial está conformada por un valor constante que debe ser mayor a 0 elevado a un exponente que contiene a la variable independiente de la función. Es decir, el exponente debe de ser una función derivable de x. Existen dos reglas básicas para derivar funciones exponenciales. En la primera de ellas, en donde el valor de la a puede ser cualquier número positivo mayor a 0 y el exponente u cualquier función derivable de x. Así, la derivada de a elevado a la u es igual a la u por el logaritmo natural de a y multiplicado por la derivada de u con respecto de x. Para el caso particular, en donde la a toma el valor del número de Euler, entonces la derivada de e elevado a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a la x. Veamos algunos ejemplos de aplicación de ambas fórmulas o reglas de derivación. Se nos pide que obtengamos la primera derivada para la función y igual a e elevado a la x al cuadrado. En este caso, la fórmula de derivación que vamos a utilizar es la derivada de e a la u con respecto a x. La u, para este problema, sería equivalente a x al cuadrado. Vamos a necesitar calcular también la derivada de u, por lo que la derivada de u con respecto a x sería 2x nada más. Tomando estos elementos, podemos construir la solución con base en nuestra regla de derivación que tenemos aquí en la esquina superior de la derecha. La derivada de y con respecto a x sería entonces igual a e elevado a la x al cuadrado por la derivada con respecto a x de x cuadrada, la cual tiene un valor de 2x y que recientemente habíamos calculado. Por lo que nuestro resultado sería que la derivada de y con respecto a x es igual a e a la x al cuadrado por 2x. Si reordenamos los factores, nos quedaría que la derivada sería igual a 2x que multiplica a e elevado a la x al cuadrado. Esta sería entonces la derivada del problema que nos han planteado. Se pide obtener la primera derivada de la función y igual a e elevado a la menos un medio de x. Como podemos observar, se trata del número de Euler elevado a un exponente, en este caso que tiene signo negativo, por lo que podremos utilizar para derivar esta función la regla de derivación que nos dice que la derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de u. Para esta función, el valor de u equivaldría a menos un medio de x, de donde su derivada, es decir, la derivada de u, que la vamos a requerir para dar respuesta, es igual a solamente menos un medio. Con esto ya calculado, podemos nosotros construir la propuesta de solución que nos diría que la derivada con respecto a x de e elevado a la menos un medio de x sería igual a e a la menos un medio de x multiplicado por la derivada de menos un medio de x, es decir, por menos un medio. Si reordenamos los factores que tenemos en esta propuesta de solución, nos quedaría igual a menos un medio de e elevado a la menos un medio de x, siendo este nuestro resultado final. En este ejemplo debemos de obtener la derivada de la función y igual a elevado a la 3x al cuadrado. Este tipo de función es una función exponencial para la cual su derivada se puede obtener con esta regla de derivación, en la que en este caso la u tendrá el valor de 3x al cuadrado y su derivada por consiguiente será simplemente 6x. Con esto y tomando en cuenta la regla de derivación podemos construir la propuesta de solución que nos diría que la derivada de y con respecto a x sería igual a el valor de a elevado a la 3x cuadrada, es decir, a la u, por el logaritmo natural de a,
y todo eso multiplicado por la derivada de u, es decir, la derivada de 3x elevado al cuadrado. Esta derivada ya la calculamos y deberá ser sustituida por el valor de 6x. Por lo que ahora el resultado quedaría como que la derivada de y con respecto a x es igual a el valor de a elevado a la 3x cuadrada multiplicado por el logaritmo natural de a y multiplicado todo por el valor de la derivada de 3x al cuadrado que dijimos es 6x. Si reordenamos los factores, podemos reescribir el resultado de la siguiente manera. Como logaritmo natural de a que multiplica a 6x y todo multiplicando a la a elevada a la 3x al cuadrado. Finalmente, este sería el resultado para la derivada de y igual a elevado a la 3x al cuadrado. En este ejemplo, debemos de calcular la derivada de y igual a x cuadrada que multiplica a 3 elevado a la potencia x. Como podemos observar, tenemos aquí una función que es un producto de dos expresiones que contienen a la x, por lo que vamos a recurrir a la fórmula de derivación para la multiplicación de dos expresiones de x. Identificamos los valores que corresponden a cada uno de los factores de nuestra multiplicación. En este caso, la u es igual a x cuadrada, que es el primer factor que tenemos aquí, y la derivada de u sería justo 2 por x. Con esto estamos ubicando nosotros la derivada de u y también el valor de u para utilizarlos luego en esta fórmula o en esta regla de derivación para construir el resultado. Después tenemos el valor de v, que sería nuestro segundo factor, 3 elevado a la x. Y necesitaríamos calcular la derivada de v. La derivada de v correspondería a una expresión de la forma a elevada a la u, por lo que su derivada sería igual a la u, que sería 3 elevado a la x, multiplicado por el logaritmo natural de a, que sería el logaritmo natural de 3, y luego multiplicado por la derivada de u, que en este caso es simplemente la x. La derivada de x con respecto a x es igual a la unidad, por lo que el resultado de esta derivada, la derivada de v, sería igual a 3 elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de 3. Con todos estos elementos y tomando como referencia esta regla de derivación, construimos nuestra primera propuesta de solución, que sería la derivada de y con respecto a x igual a el valor de v, que es 3 elevado a la x, multiplicado por la derivada de u, que es 2x, más el valor de u, x al cuadrado, multiplicado por la derivada de v, que dijimos era igual a 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3. Vamos a ver si podemos hacer algún proceso de simplificación, ya que, como podemos ver aquí, ya no tenemos que hacer ninguna derivación posterior. Ya no existe el símbolo de derivada, por lo tanto, la derivación ha concluido. Ahora hay que ver si podemos hacer alguna simplificación. Si reordenamos nosotros los factores que tenemos en cada uno de estos términos, tendríamos 2x por 3 elevado a la x más x al cuadrado por 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3. Podemos observar que la x está presente en los dos términos de esta suma y que además el 3 elevado a la x también está presente en ambos términos, por lo que pudiéramos sacar como factor común el x por 3 elevado a la x, quedando dentro de un paréntesis el valor de 2 más x por el logaritmo natural de 3. Si nosotros hacemos nuevamente la multiplicación que tenemos aquí indicada, recuperaremos justo esta expresión que teníamos anteriormente. Ahora, el x que multiplica al logaritmo natural de 3, nosotros podemos cambiar su manera de expresarlo como si fuera una potencia, en este caso una potencia de 3. Aquí, si el logaritmo natural de a elevado a la b es igual a b por el logaritmo natural de a, entonces nosotros podríamos escribir que el x por logaritmo natural de 3 sería igual a el logaritmo natural de 3 elevado a la potencia x, quedando entonces nuestra solución final de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x sería igual a x por 3 elevado a la x,
que multiplica a la suma de 2 más el logaritmo natural de 3 elevado a la x. Con esto estamos devolviendo un resultado en los términos similares a los que teníamos en nuestra función original, es decir, con el 3 elevado a la potencia x. Este sería nuestro resultado para la derivada de y igual a x al cuadrado multiplicado por 3 elevado a la x. Se nos pide calcular la derivada para la función y igual al cociente de e a la ax menos e a la menos ax entre e a la ax más e a la menos ax. Es decir, tenemos que calcular la derivada de una división de expresiones que contienen a la x. Por ello es que vamos a utilizar esta fórmula o regla de derivación que es justo para el caso cuando tenemos nosotros una división de dos expresiones de x. Para ello debemos identificar cuál sería la u y cuál sería la v en nuestro problema y luego hacer el planteamiento de la solución con base en la regla de derivación. Para este caso identificamos que la u sería todo el término o los términos que se encuentran en el numerador, es decir, e elevado a la ax menos e elevado a la menos ax. Y el valor de v sería nuestro denominador, e elevado a la ax más e elevado a la menos ax. Como podemos ver, para calcular la derivada de u y la derivada de v, vamos a tener que derivar una expresión exponencial, la de e elevado a la ax y la de e elevado a la menos ax, por lo que vamos a recurrir a esta regla de derivación para hacer esas derivadas. Si derivamos u, nosotros vamos a obtener que la derivada de u sería igual a la suma de las derivadas de cada uno de los términos que conforman la u. En este caso, la derivada de e elevado a la ax, si tomamos esta regla de derivación como referencia, sería igual a e elevado a la ax multiplicado por a, dado que la derivada de a por x es solamente el valor de a. Y habría que restarle la derivada del segundo término, que para este caso sería entonces e elevado a la u. En este caso la u es menos ax, por lo que sería e a la menos ax y multiplicado por la derivada de e a la menos ax, que en este caso sería menos a. Al hacer las operaciones de multiplicación correspondientes nos quedarían a por e a la ax. Este signo menos multiplicado por este nos daría un signo positivo y nos quedaría a por e a la menos ax. De aquí podemos sacar como factor común la a, quedando entonces que la derivada de u con respecto a x es igual a que multiplica a e elevado a la ax más e elevado a la menos ax. Ahora vayamos a obtener la derivada de v. De manera similar a como lo hicimos con la u, vamos utilizando esta regla de derivación. Tendremos que derivar cada uno de los términos y el primer término sería la derivada de e elevado a la x es igual a e a la u, que sería e a la ax multiplicado por a. Y habría que agregarle la derivada de e elevado a la menos ax. El resultado de esta derivada sería e a la menos ax multiplicado por menos a. Si hacemos las operaciones que tenemos aquí indicadas de este menos a por este valor de e a la menos ax, nos quedaría la siguiente expresión. A por e elevado a la ax menos a por e elevado a la menos ax. También podemos sacar como factor común la a, quedando entonces que la derivada de v es igual a la a que multiplica a la diferencia de e a la ax menos e a la menos ax. Ya tenemos entonces todos los elementos para poder utilizar nuestra regla de derivación del cociente de dos expresiones de x y llegar al resultado final. Vamos entonces a construir con base en la regla de derivación de una división de expresiones en x, que es esta que tenemos aquí arriba, ¿cuál sería la propuesta de solución? La derivada de y con respecto a x sería igual a el valor de v, que para este caso es e a la ax más e a la menos ax. Aquí lo tenemos.
luego multiplicado por la derivada de u. La derivada de u es igual a, que multiplica a e a la ax más e a la menos ax. Aquí está. Esto de aquí es la derivada de u. Menos, de acuerdo con nuestra fórmula, debe ser una resta, entonces seguiría la expresión que equivale a u. En este caso, e elevado a la ax menos e elevado a la menos ax. Y después por la derivada de v, que esa es igual a, que multiplica la resta de e a la ax menos e a la menos ax. No olvidemos que todo deberá estar dividido entre la v elevado al cuadrado. Es decir, e a la ax más e a la menos ax, todo elevado al cuadrado. Podemos sacar nosotros, ya que existe un factor común en ambos elementos de esta resta, la a, y dejar entonces la siguiente expresión. A que multiplica a toda esta expresión de aquí, la suma de e a la ax más e a la menos ax, por la otra expresión que es idéntica. Y luego restarle el e a la ax menos e a la menos ax por el otro factor que es igual a este primero que teníamos aquí. Esto nos lleva entonces a que todavía podríamos hacer algunas operaciones y simplificar nuestro numerador. Veamos cómo hacerlo. Dado que en los dos términos de nuestro numerador nosotros teníamos dos factores que eran iguales, entonces los podemos expresar como si ese factor estuviera elevado al cuadrado. Y en el segundo término teníamos una situación similar. Dos restas que eran exactamente iguales y por lo tanto al estarse multiplicando los podemos representar como esa diferencia elevada al cuadrado. En el denominador no tenemos cambios. Ahora, si desarrollamos nosotros cada uno de los binomios que están elevados al cuadrado, obtendríamos las siguientes expresiones. El cuadrado del primero sería igual a e elevado a la 2ax, más 2 veces el primero por el segundo, que sería en este caso 2 por e a la ax multiplicado por e a la ax. Y agregarle el cuadrado del segundo de los elementos. En este caso sería e elevado a la menos 2ax. Restarle lo que sería el desarrollo de este binomio, esta resta de términos elevada al cuadrado, la cual al desarrollarla sería el cuadrado del primero, e a la 2ax, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por e a la ax por e a la menos ax. Y finalmente el cuadrado del segundo término, que sería e elevado a la menos 2ax. Todo continúa dividido entre e a la ax más e a la menos ax elevado al cuadrado. Como podemos observar aquí, en esta operación, todavía podemos quitar el paréntesis del segundo término y cambiar el signo a todos los términos que están delante de él. Quedaría aquí negativo, este se cambiaría por positivo, el siguiente cambiaría por negativo. Ahora sí podemos identificar la posibilidad de hacer reducción de términos que sean semejantes, como por ejemplo el e a la 2ax con signo positivo que tenemos al inicio y el menos e elevado a la 2ax. Son elementos, son términos iguales pero con signo contrario, lo cual pudiera entonces llevarnos a cancelarlos. Lo mismo con el e a la menos 2ax que aparece al final de cada uno de los desarrollos de estos binomios al cuadrado. Por lo tanto, estos se cancelarían unos con los otros. Quedando entonces que la derivada de y con respecto a x sería igual al valor de a, que multiplica a 2 por e a la menos ax por e a la x, más 2 por e a la ax por e a la menos ax. Todo dividido entre e elevado a la ax más e a la menos ax elevado al cuadrado. Como podemos observar aquí, en cada uno de los términos, tenemos nosotros la e elevada al exponente ax,
pero en uno de ellos con signo negativo y en el otro con signo positivo, lo cual nos lleva a que esta multiplicación es igual a 1. Lo mismo en este segundo término. Lo que nos deja entonces que el resultado de nuestra derivada sería igual a 2 por 1 más 2 por 1 entre e a la x más e a la menos ax todo al cuadrado, y todo esto multiplicado por la a. Si hacemos las operaciones en el numerador y el resultado lo multiplicamos por la a, nosotros tendríamos que el resultado sería, en principio, 4a entre e a la ax más e a la menos ax todo elevado al cuadrado. Esta sería entonces nuestra solución final para nuestra derivada de y. Gracias por tu atención. Deseo que el contenido de este video haya sido de utilidad para ti. Nos vemos en una próxima entrega de Más que Números. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.